Listo, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Hay que hacerlo diferente, que en esta primera temporada se enfoca en innovación urbana y en innovación para hacer que nuestras ciudades tengan una mejor calidad de vida. Y muchas veces tiene que ver con lo público y con lo que pasa en nuestras entidades que administran las ciudades. En este día de hoy es un gusto recibir a mi invitada de forma virtual desde el Eje Cafetero Colombia, desde el Quindío de Armenia, Colombia, a Olga Gualteros. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por Colombia? Hola Juan Pablo, todo muy bien, un clima bastante húmedo por estos días, mucha hemos recibido. Esa zona es maravillosa. Yo te decía en la preparación del programa, ¿no? Que la pude recorrer antes de la pandemia. Bueno, he ido como 3 veces, 2 en moto y 1 en carro con mi familia. Espectacular. Bueno, Olga tiene un propósito, ¿no? Su propósito es transformar el negocio de la educación y el sector público a través de un liderazgo consciente. Esta palabra que ahora nos contará qué es el liderazgo consciente. Y conexiones significativas con los clientes. Se considera un aprendiz de por vida, excelente, porque vamos a hablar de educación, que aporta conocimientos y experiencias sobre las necesidades de la industria y las tendencias tecnológicas, para ayudar a los gobiernos y a las organizaciones educativas, públicas y privadas, a tener éxito en lo digital. Olga ha trabajado ya 27 años de experiencia en cargos de liderazgo a nivel de América Latina para importantes programas y marcas educativas internacionales. Su interés en la evolución de la educación y su importancia dentro del desarrollo de las sociedades le llevó a dedicarse en los últimos años a trabajar en el ámbito de la innovación digital, esto que se aceleró enormemente con la pandemia. En la actualidad acompaña procesos de transformación digital de alto impacto en universidades y en administraciones públicas, como Customer Advisor en América Latina de Highland, que también ya nos contará más adelante. Yo quiero destacar finalmente en esta breve introducción del gran recorrido en estos 27 años de Olga, que ha colaborado en la reapertura de operaciones en Colombia de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos del Cuerpo de Paz, y luego de 30 años logró reabrir esta agencia y desarrollar el primer programa educativo para la enseñanza del inglés y competencias para el siglo XXI, que también hablaremos en este programa. Posicionó a Cambridge Assessment English como el líder en el mercado colombiano de las certificaciones internacionales de idiomas. Actualmente está trabajando en mapas de rutas de transformación digital para las universidades y asesora en proyectos de implementación tecnológica de transformación digital a gobiernos y agencias públicas. Olga, qué gran recorrido. Antes de empezar, yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando en este podcast o viendo en el YouTube o en las diferentes plataformas que vamos a dividir el programa, si estás de acuerdo, Olga, en 2 partes. La una enfocada en transformación digital en lo público, que a mí me interesa mucho conversar contigo, en especial porque muchas de las personas que nos oyen están dentro de la administración pública o quieren hacer cambios en la administración pública. Y un segundo, quiero que trabajemos en base a tu experiencia un poco pasada y todo este camino que has recorrido en el ámbito educativo para hablar de temas de enseñanza de idiomas y de adquisición de estas habilidades de transformación de trabajo, que lo conocemos como reskilling, esta palabra un poco más técnica que ya tú nos explicarás a todos. Entonces, ¿no estás de acuerdo que trabajemos en esos 2 ámbitos, Olga? Fantástico. ¿Cuál prefieres empezar? ¿Con cuál quieres empezar? ¿Lo educativo o lo público? ¿O la transformación digital? Yo creo que empecemos con transformación digital y allí vamos avanzando. Excelente, entonces ahora te devuelvo el micrófono a ti. Cuéntame un poquito cuál ha sido tu experiencia. Primero, ¿cómo llegaste a este tema? ¿Cómo llegas a trabajar en transformación digital en administración pública cuando has estado trabajando mucho tiempo en el ámbito educativo? ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo se conectan esos puntos? Cuéntame un poquito más sobre ti primero. Bueno, efectivamente, en la actualidad y en los últimos años me he dedicado a temas de EdTech, implementaciones exitosas y de alto impacto de tecnología, inicialmente en el ámbito de la educación, con un énfasis grande, aunque no solo limitado a la educación superior, que ha sido como ese lugar donde yo me he movido siempre. Y en la actualidad estoy muy enfocada en todo el tema de acompañamiento y, digamos, asesoría en implementación y procesos de implementación exitosa de alto impacto, no solamente para instituciones de educación superior, sino también para organizaciones y agencias de gobierno, desde esto que hacemos nosotros en Highland, que es implementación y desarrollo de software muy enfocado en algo que nos compete a todos, y son los datos y los contenidos, ¿cierto? Entonces, todo lo que es
gestión inteligente y de alto impacto de los contenidos que en este momento, como tú sabes, Juan Pablo, se han convertido en un activo muy importante, eso que llamamos activos digitales, que están no solamente transformando los ecosistemas digitales de las organizaciones públicas también, sino que también están transformando la manera en que las personas, los ciudadanos se acercan a lo público. Excelente. Qué interesante esta palabra, ¿no? Gestión de contenido. Realmente yo he trabajado en el sector público los últimos 12 años entre el sector público y privado y academia y no lo había oído y me llama mucho la atención. Solo para darles un ejemplo a las personas que nos están escuchando, en la ciudad donde yo estoy, que es Quito y con la que yo he trabajado, Quito tiene 451 trámites, el municipio de Quito, y 102 sistemas informáticos. Imagínense en lo que significa eso, es decir, 102 sistemas diferentes para manejar 451 trámites, y es por eso que, por ejemplo, solo por citar un caso, para constituir una compañía en Quito, te puede tomar más de 40 días y pasar por 11 trámites diferentes en diferentes entidades. Es una locura. Entonces, ahí viene una pregunta, ¿cómo esta gestión de contenido, Olga, te puede pasar a ser una verdadera automatización de procesos que nos ayuda a hacer las cosas más rápido, más ágilmente y sobre todo centrado en el ciudadano, en el usuario? ¿Cómo ayuda a mejorar la gestión pública, esta gestión de contenido? Mira, yo creo que es una súper pregunta además porque últimamente lo que escucho cuando me siento con agencias o ministerios en diferentes lugares de América Latina es precisamente eso. ¿Yo para qué voy en la gestión de contenidos? ¿O será que ya la estoy haciendo? ¿Cierto? Pero cuando hablamos de plataformas de gestión de contenidos o gestión inteligente de contenidos, estamos hablando de tres cosas fundamentales. Lo primero es una optimización de los ecosistemas digitales y el impacto que los procesos que manejamos dentro o a través de esos sistemas puedan tener sobre estos usuarios, ¿cierto? Yo los llamo grupos de interés, pero para nosotros en el sector público también podríamos llamarlos empleados del sector público, por un lado, mis clientes internos y obviamente los ciudadanos, ¿cierto? Y acá tenemos una variedad y complejidad de necesidades y de diferentes, digamos, tipificaciones que tenemos de esos ciudadanos en los diferentes países y dentro de sus políticas de desarrollo digital. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que lo que encontramos es una gran necesidad de optimizar lo que hay. Entonces, cuando las organizaciones del sector público quieren optimizar sus inversiones digitales, no necesariamente lo que estamos viendo son unos roadmaps de desarrollo o unos planes estratégicos de desarrollo que estén enfocados en los procesos y las personas impactadas, Juan Pablo, sino que creo que allí hay un largo camino que tenemos que recorrer y parte del trabajo que hacemos en Highland y parte del trabajo que yo hago con todo el equipo de técnicos y de preventa y de ingenieros es también acercarnos al cliente y hacer esas preguntas claves, ayudarles a identificar dónde están los procesos críticos de alto impacto y cómo a través de estos, digamos, roadmaps de desarrollo podemos ayudarle a las organizaciones primero a identificar qué es verdaderamente prioritario y segundo, hacer una muy óptima implementación de la tecnología. Y allí es donde la gestión de contenidos lleva a este tercer punto que para mí es el más importante y es que te permite aumentar la federación de tus datos, de tu información, o sea, cómo las diferentes áreas o procesos pueden acceder a datos críticos de ciudadanos que obviamente deben obedecer a unas normas y a unas políticas de seguridad y protección de los datos y de retención de la información, ¿cierto? Entre otras, digamos, estándares. Y cómo a través de estas decisiones que podemos tomar a través de una plataforma de gestión de contenido, de todo lo que podemos hacer desde captura inteligente de la información, ¿cierto? Hasta automatización e hiperautomatización de procesos, haciendo uso de diferentes tecnologías que nuestras plataformas de gestión de contenidos hoy tienen, desde la gestión de casos hasta las comunicaciones, digamos, propositivas y de gestión con un cliente, por ejemplo, con un ciudadano, o temas, por ejemplo, de ventanilla única, ¿cierto? Cómo a lo largo de las plataformas de gestión de contenidos yo puedo llegar a ese tercer nivel que me permite automatizar, me permite gestionar la información, pero además me permite, y yo creo que acá es lo más importante, y es darle una mejor experiencia al ciudadano. Y esa mejor experiencia
esperaríamos nosotros, y creo que esperan las grandes consultoras que nos informan a todos sobre las tendencias del mercado, pero esperaríamos que tengan o sigan teniendo en algunos casos un muy buen impacto, no solamente en cómo los ciudadanos ven a sus gobiernos, sino cómo también los ciudadanos, a través de estos mejores servicios que reciben del gobierno, tienen mayor acceso equitativo a los servicios propios del gobierno, y obviamente esto ayuda en una cantidad de temas relacionados, por ejemplo, con ciberseguridad, con reducción de la corrupción, por ejemplo, en algunos casos. Totalmente. Mientras más inteligente es la administración pública, menos corrupta es y más segura es para el ciudadano. Absolutamente. Así es. Y lo último es la gobernanza de los datos, y yo creo que acá es importante, y hay un gran trabajo que están haciendo las organizaciones públicas, yo creo, para lograr eso. Sí, justo en uno de los podcasts pasados estuvimos con Osvaldo Sandoval, quien nos habló de la importancia de la geodata para tomar decisiones inteligentes. Y también les recuerdo a todos quienes están escuchando que me pueden seguir en mis redes, en TikTok, Instagram, Juanpa Espi, que también hacemos unos shorts, unos blogs más cortos en que hablamos con emprendedores con no tanta trayectoria como Highland y con Olga, pero que también están intentando de hacer las cosas diferentes. Me llamó mucho la atención hiperautomatización. ¿Podemos hablar con un caso práctico? ¿Cómo sería la hiperautomatización en algún caso que recuerdes que hayan implementado en la región y que podamos tomarlo como referencia para hacer las cosas diferente? Mira, no voy a decir desafortunadamente, pero no puedo hablar de casos en América Latina que ya estén, digamos, implementados con tecnologías de hiperautomatización, pero sí los vemos en otros países, y Highland es muy, digamos, exitoso en este tipo de implementaciones a través de nuestras diferentes tecnologías y plataformas de servicios de contenidos, como se llaman hoy día. Hace años la gente hablaba solamente de gestión del contenido o gestión de la información, ¿te acuerdas, Juan Pablo? Digo, no se habla de Sí, data. Y oiga, y escaneé el documento. Exacto. Y eso era como que, estamos digitalizados. Decían, sí, no. Digitalicemos, desmaterialicemos esta información. Así y es. Hace, no sé, 10 o 15 años estábamos muy enfocados en los repositorios, ¿cierto? Pero hoy en día, cuando hablamos de gestión inteligente de contenidos, estamos hablando de la implementación de diferentes tecnologías, y tecnologías como algunas de nuestras plataformas, como por ejemplo Alfresco, y menciono Alfresco porque es muy exitosa y es muy... La conozco aquí. La usaban bastante en el sector público, no sé ahora, pero... Es muy utilizada en el sector público, además, porque es una plataforma que se alinea a muchos estándares de gobierno digital en muchos países, muchas políticas de innovación y digitalización. Es open, ¿no? Es open source, es abierta, exacto, ¿no? Es completamente segura, nació en la nube, Juan Pablo, entonces digamos que soluciona una cantidad de temas que los gobiernos necesitan ahora y que son bastante complejos. Pero ¿qué pasa con la hiperautomatización? Hace años no lo considerábamos y no pasábamos del tema de automatizar un trámite, por ejemplo, digamos desde una ventanilla única donde tú accedes y este ciudadano puede realizar un trámite básico. Generalmente son trámites muy básicos lo que seguimos en Colombia. Los más simples, ¿no? Simples. Pero ¿qué me permite a mí la hiperautomatización? Hacer uso a través de mi propia plataforma de gestión de contenidos, hacer uso de diferentes niveles o capas tecnológicas que van desde, como te decía yo, la captura hasta otras, o la inclusión o implementación de otras tecnologías como las tecnologías de inteligencia artificial, RPA, todo el tema de robots que nos ayudan, por ejemplo, a chequear y garantizar que esa persona que está ingresando con esos datos es la persona, ¿cierto? Que tenemos registrada, ¿sí? Por ejemplo, llamadas de emergencia, todo lo que es reportes de quejas, gestión de casos, tantas cosas. Entonces, a través de la hiperautomatización podemos dar un paso más allá, que nos permite no solamente, valga la redundancia, a través de estas tecnologías inteligentes, revisar o realizar ese trámite básico, sino que podemos ir un paso más allá e involucrar automatización de visados, por ejemplo, donde a través de diferentes tecnologías, o por ejemplo integraciones en algunos países donde ya se está haciendo uso de la firma digital, donde es autorizada y tenemos la tecnología
implementada, cómo yo puedo integrar todas estas tecnologías dentro de esa misma plataforma y hacer uso de esas diferentes capas que tienen las plataformas. Y esto me gusta mucho porque nos lleva a un punto que es fundamental en cómo vemos el siguiente camino o el siguiente nivel de la transformación digital, que hoy en día es la evolución digital de las organizaciones, Juan Pablo. Y yo creo que para el sector público esto es importante y ya se está haciendo en algunos países. Y es cómo a través de esta nueva evolución de la implementación de nuevas tecnologías, obviamente alineadas con las políticas, ¿cierto? Porque si no tenemos las políticas alineadas, no va a ser suficiente la tecnología, ¿cierto? No vamos a alcanzar el proceso. Pero ¿cómo podemos, por ejemplo, incluir visados específicos de manera automática en un proceso de gestión de un caso complejo con un ciudadano o, por ejemplo, de una entrega de un subsidio familiar para ese ciudadano nuevo que se está registrando por la Interesante. línea? ¿Cómo yo puedo garantizar que no haya duplicidad, ¿cierto?, en ese registro de ese ciudadano para acceder a este beneficio del gobierno? Pero además, ¿cómo yo puedo generar toda la trazabilidad del proceso y evitar las redundancias en la información? Porque lo que vemos ahorita es que tú tienes un ciudadano que está registrado para este proceso, por ejemplo, de entrega de este subsidio familiar en el Seguro Social, está en la Registraduría Nacional, está, no sé, en la red de salud, ¿cierto?, del país, independientemente de cómo se llame esa red de salud, etcétera, etcétera. Y hay una cantidad de duplicidad de información que no nos ayuda mucho en temas de protección de los datos y eficiencia en la entrega de los recursos, ¿cierto? Entonces, lo que podemos lograr es, por ejemplo, que en ese caso complejo del que estaba hablando haya una intervención humana si es necesario, pero solo si es necesario, porque la transformación digital inteligente no tiene que ver con quitar puestos de trabajo humanos, sino con datos. Qué interesante eso que me dices, que les preocupa mucho a los funcionarios. Creo que a todos ¿no? nos ha preocupado en algún momento, ¿cierto? No solo a los que trabajamos en este ámbito, sino a la gente en general. Pero nosotros hablamos más de poner toda la tecnología y la gestión inteligente de contenidos digamos, a servirle a las personas para que hacerles la vida más fácil. ¿Y esto qué permite? Que un empleado o administrativo o un empleado del gobierno, del sector público, pueda dedicar su cabeza y su tiempo a tareas de valor, de toma de decisiones importantes. De agregación de valor. Exacto. O a él, yo ahí permíteme decirte que una de las cosas, me traes a colación algo que comenté esta semana. Ya el sector privado está yendo hacia la jornada laboral de 4 horas o a la jornada semanal de 4 días, porque la tecnología sirve para eso. La tecnología no sirve para hiperdigitalizarte, sino para tener una vida más humana. Y los funcionarios públicos también tienen derecho a tener esa vida más humana. Entonces, también el funcionario público no tiene por qué estar 8 horas en su trabajo. Tal vez pueda ser que reciba una remuneración menor, pero la calidad de vida que él podrá tener con su familia es indispensable. Y justamente ahí quiero comentarte una anécdota, ¿no? Yo tuve la oportunidad de implementar un ERP potente, fui el co-líder en la empresa de agua potable y saneamiento, y después pude volver 8 años después como gerente general, y sí fue una frustración, y lo saben mis compañeros de trabajo, porque me decían, saca un oficio que todos usen el ERP. Les decía, pasaron 8 años... Y como que el ímpetu de la transformación digital decayó, sí había menos papel. Yo empecé firmando una pila de papeles así y mi último día fue con firma digital así, eso hace 8 años. Pero más allá del uso o no de papel, las herramientas que usaban no eran las adecuadas. Entonces volví viendo usando Excel, la marca, herramientas de ofimática no tan avanzadas, cuando tenían atrás todas unas herramientas muy robustas. Entonces, ¿qué tan importante es la gestión del cambio para mantener el estatus y llegar a esta evolución digital, que también me ha gustado mucho ese tema? Y sé que tú trabajas mucho en eso y que creo que es un proceso continuo, ¿no? Es como un entrenamiento continuo para llegar a tener un alto performance dentro del sector privado, público. ¿Qué tan importante es esta gestión del cambio? Yo creo que es fundamental, no solo en el sector público, lo vemos también en el sector privado. Tú puedes
tomar todas las mejores decisiones en términos de implementación tecnológica y apropiación de la tecnología desde tus equipos de TI y digamos algunas cabezas de áreas funcionales, las llamamos nosotros, que pueden estar muy del lado de la automatización, ¿cierto? Entonces, digamos que allí podemos lograrlo fácilmente desde la toma de decisiones. Pero si eso no lo logramos bajar a lo funcional, al día a día y a la eficiencia del trabajo de las personas y a que esto además redunde en lo que mencionabas hace un momento, en el bienestar de las personas mismas que trabajan para nosotros, pero también en la eficiencia con la que llevamos a cabo un trámite para un cliente externo, ¿cierto? O un ciudadano en el caso del sector público. Si estas decisiones de apropiación no van acompañadas de gestión del cambio, es muy difícil, Juan Pablo. Es difícil en compañías pequeñas y medianas. Imagínate cómo puede ser a nivel del sector público. Entonces yo creo que aquí hay algo muy importante y yo siempre cito a Gartner. No solo porque es una consultora con la que en Highland trabajamos mucho, sino porque es líder, ¿cierto? A nivel global y es, digamos... Sí, su cuadrante es la brújula de todos. Sí. Entonces, desde Gartner, ¿qué es la transformación digital? Es un proceso de digitalización de mayor o menor nivel que puede llevar a cabo una organización y que le permite no solamente adquirir tecnología, sino ser cada vez más digital. Y aquí hay algo que a mí me encanta dentro de esta visión de Gartner y es que desde las organizaciones públicas y privadas, el camino de la transformación digital no es un camino de compra de sistemas y de, qué sé yo, de hardware, ¿cierto? De equipos y de servidores y qué sé yo, sino de unas decisiones de apropiación y de implementación de tecnologías que nos sirvan primero para optimizar lo que ya tenemos, Juan Pablo, porque no siempre hay que reinventar la rueda. A veces así es. A veces desde los... La innovación incremental. Exacto. Hay que trabajar con innovación incremental. ¿Cómo puedes optimizar lo que ya existe en tu ecosistema digital? Pero muy importante, cómo esas decisiones que tú tomas impactan cada proceso, cada área y cada agencia. Y la impactan para que esto le ayude a cada gobierno o a esa agencia en particular a alcanzar sus metas y a servir mejor a los ciudadanos. Porque hay un paradigma que está desapareciendo en el mundo y creo que la pandemia sirvió para eso, entre otras cosas, Juan Pablo. Y es un tema doloroso porque la pandemia fue difícil para todos, ¿cierto? Pero la pandemia ayudó a que los sistemas de gobierno a nivel global entendieran que no solamente los ciudadanos dependen de las decisiones y las políticas de los gobiernos, sino que hoy en día las influencian, tienen esa capacidad de hacer cambios grandísimos. Entonces, el hecho de que una agencia sea pública o una oficina brinde servicios públicos a los ciudadanos no quiere decir que el trámite tenga que ser engorroso. Y obsoleto y largo. Obsoleto. Yo creo que siempre pensar en la experiencia, en ese customer experience, ¿no? Esa experiencia de mi cliente, en este caso esa experiencia de mi ciudadano es muy importante. Finlandia, Corea, trabajan mucho en eso y son los líderes, lo público lidera. Ajá. Sí, acá en Latinoamérica es como que un diferente, en Ecuador también, y justo yo te quería contar una segunda anécdota, me hiciste acuerdo. Cuando llego a esta segunda etapa de gerente general de la empresa de agua potable, era increíble porque toda la gestión se había reducido a una herramienta de comunicación de chatería, de chat. No creo que está mal, pero ¿cómo atiendes una situación de emergencia de 3 millones de habitantes vía chat? Debería ser lo ideal. Entonces, ¿qué logré hacer? Yo venía trabajando 7 años con startups y con emprendedores, entonces usaba, esas iba a decir las marcas, porque también las usan los emprendedores y en la mayoría de ocasiones tienen su versión freemium, que es Trello y Slack. Y la usamos siempre cuando empezamos a emprender y fue increíble porque la alta gerencia empezó a usar Trello y Slack para manejar los temas de emergencia y nuestros índices de efectividad en atención al ciudadano mejoraron enormemente. No es que hicimos más rápido los procesos, sino era qué le comunicas, qué contenido le comunicas al ciudadano. Y ahí, para cerrar esta parte pública y pasar rápidamente al tema de educación, pensé mucho en municipios pequeños, ¿sí? Y en ciudades pequeñas.
que muchas veces, y me consta, se asustan cuando oyen un nombre rimbombante. ¿Cuántos años de experiencia tiene Jailan? 31. Ya, entonces cuando ven, dicen, este señor tiene 31 años y debe ser como los abogados que más experiencia tienen, son carísimos, ¿no? Entonces, no, esto está fuera de mi alcance. ¿Qué tan costosa es ahora la transformación digital? Porque ahora lo que cambió la pandemia también es que todo sea global y accesible y pagable mensualmente, ¿sí? Pagable mensualmente. Entonces, ¿qué tan costoso es hoy un proceso de transformación digital como el que tú nos has dicho todo este momento? Y pasamos después al tema de educación. Mira, Juan Pablo, eso, digamos, el costo siempre va a depender de dónde está la organización y hasta dónde quiere llegar, ¿cierto? Y ahí nosotros guiamos mucho, pero no empujando, cómprame más, sino cómo optimizamos lo que tienes en este momento. Y la buena noticia allí es que nuestras plataformas de gestión de contenidos no buscan para nada reemplazar lo que tienes y funciona bien. Más bien lo que hacemos es ayudarte a entender qué está funcionando muy bien, dónde en tu ecosistema hay redundancias, y esto lo hacemos a través de nuestros partners en diferentes países en América Latina y en el mundo. Y además de esto, hacemos algo muy importante, y es que nuestro enfoque de implementación de nuestras tecnologías es un enfoque que está muy basado en lo que nosotros llamamos quick wins, que son esos éxitos tempranos. Victorias tempranas, ¿no? Sí, Perdón mi Spanglish. Esas victorias tempranas. En términos del gobierno, del sistema público, si estamos hablando de gobierno abierto, de acceso digital equitativo a la información y a los servicios, o de temas de datos y seguridad, muy importantes todos los temas de ciberseguridad. Sí, me lo has dicho bastante y es algo que creo que voy a abordar en un próximo podcast, seguridad, ¿no? Que es súper importante ahora, es el gran reto y lo vivimos a diario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las inversiones en nuestras plataformas de gestión de contenidos, y aquí cierro, no voy a dar un precio, ¿cierto? Pero sí están muy alineadas con un pensamiento de transformación digital al mediano y a largo plazo. No tenemos que hacer todo hoy ni reinventar la rueda. Nosotros facilitamos el camino, te entregamos victorias tempranas, te ayudamos a priorizar, y al mismo tiempo, desde la misma plataforma, con integraciones nativas, puedes optimizar los sistemas core que ya tienes y te están funcionando bien. Entonces, ganas por varios lados. ¿Existen modelos recurrentes? ¿Existen modelos recurrentes ahora o es un solo pago? Tenemos modelos recurrentes, como otras tecnologías nos estamos moviendo hacia allá, y esto es bien importante, Juan Pablo, que lo mencionas, porque le permite también a nuestros clientes no solamente pensar que están haciendo una compra, sino que están invirtiendo en ser más digitales. Por eso te hacía la pregunta, porque los presupuestos son ajustados, ¿no? Entonces, el tema recurrente creo que puede ser un alivio para administraciones públicas pequeñas. Bueno, quiero cambiarme a la otra caja, a esa caja educativa, porque acá estamos promoviendo mucho la formación de talento especializado para que... Justo hoy estaba en un evento de las Naciones Unidas y de la Agencia de Desarrollo Económico de Quito, en un programa que yo ayudé a fortalecer, que es el programa de fortalecimiento del ecosistema de innovación, y en la mesa que yo estaba, que era Quito Próspero, pusimos un indicador de lograr hasta el 2030 que se aumente en el 20% el empleo adecuado en nuestra ciudad. Eso es alrededor de 200,000 fuentes de empleo más. Pero nos hemos dado cuenta que hay un gran límite. Mucha gente dice, no es posible, no se puede. Medellín logró 100,000 nuevos empleos por año cuando fue declarada la ciudad más innovadora del mundo, y es un buen espejo para nosotros. Y lo que yo siempre les digo es, pero no pensemos localmente. Hay oportunidades de competencia, de adquirir talento global, pero tenemos una gran barrera todavía en nuestras ciudades, el inglés. ¿Cómo hacer que nuestras ciudades ayuden a que los ciudadanos aprendan más rápido y tenga mayor suficiencia en el idioma inglés? ¿Qué nos recomiendas? Yo creo que algo que han hecho muy bien algunos países en América Latina, no necesariamente con tanto presupuesto, sino más bien con estrategia, y algunos gobiernos, por ejemplo en Colombia, Medellín es uno de esos casos, vemos el caso de Barranquilla, bilingüe también, hay una cantidad de casos en Colombia. Barranquilla tiene un programa digital enorme, muy exitosos, ¿no? Por ejemplo en Argentina, que han impactado tanto sector público como sector privado. Chile, Uruguay es un caso fantástico con el plan Ceibal, por ejemplo, que es como fuera es un referente global.
Pero lo que te quiero decir es que lo importante es que las políticas tengan una implementación consistente y que no esté necesariamente amarrada a los cambios que cada gobierno trae. Yo te voy a hablar específicamente del caso de Colombia porque lo conozco muy de cerca y digamos que interactué en estos temas de bilingüismo durante muchos años y fui partícipe de muchos desarrollos a diferente nivel. Y yo creo que lo que hace que Colombia siga estando tan bajo en PISA, por ejemplo, en términos de competencias del inglés, no es que no haya grandes casos de éxito como el caso de Medellín o el caso de Bogotá, que creo que también ha avanzado muchísimo, Barranquilla, como mencionaba antes, sino que no hay consistencia. Tenemos gobiernos que llegan a querer reinventar la rueda y yo aquí quiero a unirlo a algo porque este es un podcast de innovación, Juan Pablo, y tú y yo hemos hablado un poco de lo que es el pensamiento del cambio y la innovación, ¿cierto? Hay algo muy importante en la innovación, para mí es fundamental y debe ser hoy parte también fundamental de la educación. Innovación y educación van de la mano, porque ambas están conectadas con algo que se llama el growth mindset, ese pensamiento de crecer, de crecimiento, de cambio. A todos nos duele el cambio. El cambio, y lo vimos en la pandemia, es que esto le duele a cualquiera. No estamos preparados para el cambio, pero si tú miras desde lo evolutivo al ser humano y el planeta Tierra, todo, nuestro interior, nuestras células, están en constante cambio de segundo a segundo. Entonces hay algo muy importante aquí y es que el cambio no quiere decir reinventar la rueda cada vez. Cuando tú miras, por ejemplo, el concepto que Caroline Dweck, que fue la persona que empezó o que acotó este tema del growth mindset, cuando ella describe lo que es el growth mindset o el pensamiento de cambio, ella dice, es entender desde la derrota, desde las fallas, que siempre debemos estar en una apertura de constante aprendizaje y que ese aprendizaje no necesariamente yo lo tengo que adquirir hoy, que yo tengo la posibilidad de desarrollarme, aprender y adaptarme a lo largo de la vida. Entonces, si los gobiernos no toman buenas decisiones, pero no son consistentes con esas buenas decisiones y esas decisiones buenas no se convierten en políticas de Estado, no vamos a lograr esos niveles de bilingüismo que le permitan a las personas ser exitosas. No hablar inglés per se, sino ganar empleabilidad. Desde el 2018, el Foro Económico Mundial estaba diciendo, tenemos 8 o 10 años para llevar a un upskilling y reskilling de por lo menos el 50% de la mano de obra que tenemos a nivel global si queremos atender las necesidades de la industria. La pandemia aceleró esto. Ya no tenemos esos 8 o 10 años. Hay que hacerlo ahora. Entonces, efectivamente, el inglés es muy importante, pero también y aquí sumándolo a estos temas de la gestión del cambio, que entendamos que las competencias blandas, que no solamente se promueven en los países a través de tenemos que cumplir las ODS, ¿cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo los vamos a lograr si la gente no habla inglés y si la gente no desarrolla competencias para la vida o para el siglo XXI, Juan Pablo? Entonces yo creo que todo va entrelazado y todo está muy conectado con el tema de la innovación y cómo la innovación de los países está pasada o atravesada por una innovación en la educación y cómo esto también va a impactar la empleabilidad y el desarrollo mismo de la economía. Estamos inmersos en una economía digital. Si no trabajamos en innovación y si no trabajamos en este tema de desarrollo de competencias, upskilling y reskilling, creo que algunos países van a perder grandes oportunidades de que los ciudadanos accedan a esa economía digital que es además global, es ubicua. Yo, por ejemplo, trabajo en el eje cafetero, estoy frente a una montaña preciosa, viajo. Hermosa zona, mucho verde, rico cuando café. me necesitan, pero trabajo desde mi casa. El segundo mejor café del mundo, sin armar polémica. No les digo cuál es el primero, pero bueno, está más cerquita de acá, pero es riquísimo. Yo te conté, ¿no? En el eje cafetero tomé la decisión de dejar de fumar y tomar. Empiezo mi cuarto año el 2023 y parte mucho del mindset y del growth mindset, ¿no? Ha cambiado totalmente mi vida, pero eso lo haremos en la segunda temporada de Hay que hacerlo diferente, que estará dedicado a bienestar y a mindset. Muy corto, me hiciste acuerdo de Tony Wagner, que es un gran pensador educativo americano, que lo hablo mucho en mis clases de innovación educativa,
de la maestría, que soy docente con profesores de primaria y secundaria. Y lo hablo mucho sobre el aprendizaje de habilidades blandas, ¿no? Ahora hay una gran preocupación en nuestras ciudades. Y lo siento porque estoy con esa misma generación, que son las personas de 45 años en adelante, ¿no? Que están muy preocupados, muy frustrados, algunos entrando en entornos de depresión. Y que tal vez no saben qué es el reskilling y que no saben que hay una segunda, tercera, cuarta juventud porque vamos a vivir 100 años, ¿no? Eso casi con seguridad, ya la tecnología está avanzada. ¿Qué le sugieres a estas personas de... Después solo te hago dos preguntas más joviales, más soft y terminamos, pero ¿qué les sugieres a esas personas de 45 años en adelante? ¿Qué es el reskilling y cómo puede transformarle su vida? Bueno, lo primero es aprovechar todas las maneras en las que hoy podemos acceder a hacer reskilling, desde acceso a programas del sector público en algunos casos. ¿Qué es el reskilling? ¿Qué es el, Pues porque básicamente, cómo yo todos... me pongo al día, cómo yo me actualizo dentro de mi área de conocimiento y de empleo, ¿cierto? Mi línea de trabajo, digámoslo así. Cómo yo no me quedo obsoleto. Y ese upskilling es como yo voy un paso más adelante, ¿cierto? Cómo yo paso de ser muy buena en los negocios a conocer de business analítica, por ejemplo, ¿cierto? Que es data, el uso de la data. Hay una muy buena noticia. Hay muchísimos programas gratuitos que están entregándose a través de organizaciones de estudios técnicos y tecnológicos en los diferentes países. Bueno, cada país tiene su nombre. Eso es lo primero, informarse. Lo segundo es mantener una actitud abierta al cambio. Es difícil, pero ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo que si puedes hacer meditación está bien, pero si no estás allá, simplemente creo que hay que mirar con curiosidad la vida y eso nos permite conectarnos con el cambio. Como yo, desde lo nuevo o lo que no entiendo, busco en Google, googleo, o simplemente le pregunto a alguien que conozca del tema y me dejo guiar. Ese para mí sería el segundo, estar abiertos al cambio, ¿cierto? Y el tercero es simplemente hacerlo, tomar la decisión. Si no está ese programa que tú requieres de upskilling y reskilling gratuito, hay muchas plataformas de servicios educativos por suscripción hoy día, pero también hay programas que las universidades están entregando de manera gratuita a través de sus plataformas que te permiten desarrollar las competencias y de pronto no te gradúas si no tienes el dinero, pero tú puedes decidir si quieres acceder al certificado, pagas, si no, desarrollar la competencia. Yo, mira, justo hoy me regalaron mis amigos de Conquito, que es la agencia, bueno, primero siempre usen termo los que me están viendo, los que me están oyendo, y también siempre con agua del grifo. Siempre les hago promoción a estas dos empresas o entidades con las que yo le he cobrado en la ciudad, pero Conquito es la agencia de desarrollo económico y siempre trabaja con jóvenes. Entonces, si me están oyendo de Conquito, nosotros estamos pensando en hacer una academia de formación de talento, más enfocada en mujeres, pero yo creo que hay que prestarle mucha atención en reskilling y upskilling sobre los 45 años. Seguro te vamos a tener por aquí en Ecuador, de eso estoy seguro. Dos preguntas de cierre finales. ¿Qué hay que hacer diferente en la vida para tener una vida extraordinaria? Hay que creer. ¿En uno mismo? Listo, me encantó esa respuesta. ¿Y qué recomendarías a nuestras ciudades, a las autoridades de nuestras ciudades, que hay que hacer diferente para aprovechar esta hiperautomatización y esta evolución digital y ayudar a que la gente tenga este growth mindset y todas estas cosas espectaculares que nos has contado en este podcast? Pasar de la adquisición de las tecnologías a una conciencia de cómo podemos facilitar la vida de nuestros ciudadanos, servirles mejor, pero también no solo impactando solo al ciudadano, sino pensando que ese ciudadano te va a retribuir a ti como administración pública si tú le brindas una mejor experiencia. Y los trámites son algo muy engorroso en la vida. Entonces, solo con que te mejoren algunos trámites, Juan Pablo, dime si uno no quiere más a sus gobernantes. Y Pareto, solo con que le contestes al ciudadano por Twitter que el tanquero, porque se le rompió el agua, va a llegar en 2 horas y no le engañes, porque hay que ser transparente, esa persona te va a agradecer, porque son servicios básicos, pero eso a veces no es necesario ni siquiera la tecnología, sino que es la predisposición y actitud. Absolutamente. Que la máxima autoridad se ponga en el rol del ciudadano. Olga,
Me ha encantado esta conversación. Ojalá algún rato podamos tenerte por acá, por Quito, Ecuador. Y si no, también algún rato pueda yo volver por Finlandia, Salento, esas tierras mágicas del eje cafetero. Muy rica la conversación. Y muchas gracias por compartir tu conocimiento y con esa pasión. Uno siente, dicen que en lo virtual uno pierde la conexión. No, yo he sentido que hay una pasión por querer transformar digitalmente nuestras ciudades, nuestros países y ayudar a la gente, que es lo más importante. Te agradezco mucho por este tiempo de calidad, que estoy seguro todos lo van a disfrutar cuando lo oigan, y también vamos a extraer unas perlitas para postearlas. Muchas gracias a todos quienes nos han estado escuchando en este nuevo episodio del podcast Hay que hacerlo diferente. Nos veremos en una próxima oportunidad para hablar de cómo la innovación puede hacer que todos tengamos una vida extraordinaria en nuestra ciudad. Así sea. Un abrazo, Juan Pablo. Gracias. Saludos a todos. Olga, un gusto.